Los ecosistemas forestales mediterráneos son una de las áreas más amenazadas por el cambio climático. Se espera que su impacto intensifique los riesgos ya existentes de desertificación e incendios forestales, especialmente en las regiones donde la escasez de agua ya es preocupante. El desarrollo de medidas correctoras encaminadas a reducir la vulnerabilidad de estos ecosistemas y reforzar su resiliencia es por lo tanto de crucial importancia. El proyecto de GreenLink pretende contribuir al desarrollo de estrategias eficaces de adaptación en toda la región mediterránea mediante el ensayo de un innovador método de cultivo para restaurar las zonas desertificadas, para lo cual se propone reemplazar las técnicas tradicionales de riego por el uso de Cocoon, un método eficiente en el uso del agua de bajo coste y 100% biodegradable. Y aquí estamos en Tous, otra de las zonas de plantación dentro del proyecto de GreenLink. En este caso, como pueden observar, se trata de una zona que está en recuperación después de un incendio que hubo en el 2012. A pesar de haber buena cobertura vegetal, se trata de arbustos bajos, bastante uniformes, con lo cual el proyecto lo que busca es aumentar la biodiversidad. En el caso de Tous, la plantación se realizó en octubre de 2016, una primera plantación de 3 hectáreas con 1123 plantones y una segunda plantación en marzo de 2017 con 2 hectáreas también y 750 plantones. Bueno, como pueden ver también aquí en esta zona, el principal problema que teníamos a nivel de suelo es la elevada pedregosidad. Digamos que hubo ciertos problemas a la hora de realizar el marco de plantación, con lo cual los resultados, a pesar de ser buenos, no se encuentran diferencias significativas entre las plantas que han sobrevivido con Cocoon y sin Cocoon. Con Cocoon ha sobrevivido un 47%, mientras que de control un 37%. Sin embargo, el pino ha sobrevivido bastante bien, al igual que los olivos, con tasas superiores al 50%.